como aquí no paramos de legisladores que se tropiezan y tropiezan, hasta deberíamos de tener una sección, el tropezón del diputado o el tropezón legislativo. Póngale usted el nombre, porque de estas creo que vamos a tener muchas. Ayer les platicaba que tenía un temita pendiente con un poblano, dos en particular. El primero es un senador del PRI, Néstor Camarillo. Voy a darles un poquito de contexto de este chismecito. ¿Se acuerdan ustedes que en marzo del año pasado se detuvo en Puebla a una candidata plurinominal del PRI, Tania Trejo, por que tenía armas y demás, pero sobre todo por su colusión con el cártel Jalisco Nueva Generación? Candidata del PRI a diputada local pluri, suplente. Y fue todo un show porque Tania Trejo y la propietaria de su fórmula, que en este momento es diputada local, estaban pidiendo, ¿no? Delfina se llama la propietaria. Estaban pidiendo ayuda para Tania Trejo y pidiendo ayuda para Tania Trejo y ta. Bueno, cuando hablábamos del asunto de Tania Trejo, aparecía un segundo personaje porque fue el lugar de la detención. Juan de Dios Bravo. Juan de Dios Bravo, político poblano del PRI. Y la detención y los delitos habrían ocurrido en la casa de Juan de Dios Bravo. De hecho, hubo jovencitos detenidos que trabajaban para Tania Trejo, que algunos pues terminaron pues literalmente en el problema metidos, aunque llevaban semanas trabajando y pues, terminaron metidos en el embrollo. Y Juan de Dios Bravo pues estaba bajo vigilancia, observación, detención, etc. Juan de Dios Bravo, les voy a poner hasta la fotografía de Juan de Dios Bravo. También, pues ha estado en el ojo del huracán porque, pues él también fue vinculado al caso de Tania Trejo y fue vinculado, pues al cártel Jalisco Nueva Generación. Les voy a dar la imagen de Juan de Dios Bravo para que ustedes también, pues aquí lo vean. Él estaba también haciendo campaña en el PRI y es más, les voy a poner la imagen con pues con el líder de Puebla, que es Néstor Camarillo. Miren, ahí les va. Ok. Aquí. Estamos hablando de este señor que está en medio, Juan de Dios Bravo, al que el PRI le dio pues su constancia de coordinador y no sé qué tanto show. El que está junto es Néstor Camarillo, el senador. Es un senador en este momento, poblano del PRI, que este senador, ya habíamos hablado de él, se hizo pasar por indígena de Zacapuaxtla cuando él es cacique guachicolero de Palmar de Bravo, de la zona de Palmar de Bravo, Quecholac. Toda su familia, básicamente caciques de la zona en donde se trafica con huachicol, etcétera. Entonces, Juan de Dios Bravo, vinculado al caso de Tania Trejo, en su casa es donde ocurren todas estas, donde encontraron las armas, donde encontraron propaganda política ilegal. O sea, es en su casa en donde ocurren los delitos por los cuales detienen a Tania Trejo. A él todavía no lo detienen, pero está bajo investigación y demás. Y entonces, el senador Néstor Camarillo, que se hace pasar por indígena, Zacapuaxtla, cuando es de el triángulo del Huachicol, pero da una rueda de prensa. Y es que, de verdad, es que hay senadores que son brutos y luego está Néstor Camarillo. Y lo digo con respeto, pero usted me va a entender a qué voy. Néstor Camarillo da una rueda de prensa para desconocer a Juan de Dios Bravo y para expulsarlo del PRI. Pero en el Inter se avienta una confesión de complicidad con Juan de Dios Bravo. Esto va a quedar en la historia como uno de esos momentos épicos donde para sacar a uno te terminas declarando cómplice del mismo al que intenta sacar. Escuche usted esta joya. Y de Juan de Dios sí voy a hablar porque ese es un viejo mañoso. Yo lo dije siempre, he sido bien respetuoso, bien mesurado. Y en el PRI vivimos una crisis política en la campaña por él. Di la cara, fui a hablar con el propio fiscal, o sea, estuve haciendo gestiones por el ataque. Me pidieron que lo bajara de regidor en la campaña por sus nexos con el crimen organizado, porque era un presunto señalamiento que le habían realizado, y di la cara. Los comités municipales van a cambiar. Él manifestó su reelección con cobro. Me pidió dinero. Las prerrogativas ya nos bajaron.
No es que yo no quiera darle un dinero, sino que ya no hay dinero. La mayoría de las personas que ven aquí ustedes son cargos honoríficos y yo les agradezco porque me están ayudando. Lo siguen haciendo, pero cuando alguien te condiciona con dinero, pues ya no puedes darle más trabajo. Entonces, con mucho respeto, yo no dije que se fue al gobierno del estado, yo no dije que se fue a Morena. En la entrevista, yo dije que leí un WhatsApp que él está mandando, donde dice que se va a volver gestor del gobierno. Y ya de ahí se agarró, no le voy a dar aire, o sea, ya se fue, pues ya, es más, lo invito a que presente su renuncia. Anda buscando, reenvía a los medios, anda buscando que alguien le dé oxígeno para que lo agarren de aquel lado. No lo van a agarrar a mi compañero o amigo, ex amigo, lo que sea. Él sí es mañoso y él sí es viejo. Y él también anda usando a 2, 3 jóvenes ahí para que me anden diciendo cosas. Entonces, lo digo con mucha seriedad. En el PRI está quien quiere estar. Y quien no, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Obligarlos a que estén? Tampoco puedo hacerlo. Entonces, lo digo claro, sincero, Rocío Toski, que es secretaria general y presidenta en funciones mientras se toma la protesta del nuevo comité, que es Jorge Amador y Shirley Ponce, la regidora de Puebla Capital, fueron a un proceso, se inscribieron, participaron. En muchos municipios se inscribieron hasta 4 fórmulas y nadie se quejó, o sea, nadie dijo, oye, los documentos, no están las listas, algo que están inventando ahí o que ellos están inventando. Ninguna, es la única fórmula, la de Puebla Capital, pero ahí en fuera 200 comités municipales se van a renovar y ninguno tiene ningún problema. Entonces, cuando buscan pretextos para que les den chamba de aquel lado, porque están buscando chamba, pues es donde suceden este tipo de cosas. Así que es cuanto, yo ya no voy a hablar más del tema, lo quise hacer porque también, aunque vengo patinando, van a decir, no quiso hablar porque tiene miedo o algo así. Yo no tengo miedo, vuelvo a insistir. Vergara, secretaria general. Yo doy la cara, yo hablo de frente, Joya, yo no ando mandando columnas y demás. Hay medios de comunicación. joya. Gente, de verdad esto es una joya. Es que es una joya por donde lo ven. Dice, Juan de Dios es un mañoso. Me pidió que hablara con el fiscal. Hablé con él, o sea, Juan de Dios le pide que meta las manos para hablar bien de él y que la fiscalía no lo investigue por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Y ahí va el obediente, ahí va el obediente, el solidario, el defensor, a hablar con el fiscal para abogar por él. El mañoso de Juan de Dios le pidió dinero. Ya no hay dinero, no es que no se lo quiera dar, es que ya no hay. O sea, está diciendo que si hubiera, porque sí hay dinero, ¿no? Menos del que había, claro, porque el PRI está perdiendo hasta el alma, pero de que hay dinero, nada más que se lo clava Néstor Camarillo. Entonces, sale y dice Néstor que no es que no se lo quiera dar, es que no hay. O sea, si hubieran tenido más dinero, sí se lo da. Yo no sé si logró entender, si Néstor Camarillo logró entender lo que dijo. De verdad es que no sé si lo logró entender. Porque literalmente dice, me pidió que abogara por él. Yo lo hice. Me pidió que le diera, lo hice. Me intentó extorsionar con dinero por lo de la, lo hice. De verdad, es que sí lo dijo. Gestor del gobierno. Mira esto. Bien mesurado. Y en el PRI vivimos una crisis política en la campaña por él. Di la cara, fui a hablar con el propio fiscal. Di la cara, fui a hablar con el propio fiscal. Estuve haciendo gestiones por el Estuve haciendo gestiones. ataque. Me pidieron que lo bajara de regidor en la campaña por sus nexos. Me pidieron que lo bajara de la campaña por sus nexos. Y después dice, presuntos. Con el crimen organizado, porque era un presunto. O sea, primero dice, lo acepta por sus nexos con el crimen organizado, porque era un presunto. Señalamiento que le habían realizado y di la cara. Y di la cara. ¿Qué clase de la ley de Herodes es esto? ¿Qué clase de episodio de la ley de Herodes acabo de escuchar? De verdad es que esto es... Los comités municipales van a cambiar.
Él manifestó su reelección con cobro. Pero espérense, manifestó su reelección con cobro. Me pidió dinero. Las prerrogativas ya nos bajaron. Me pidió dinero. Las prerrogativas ya nos bajaron. No es que yo no quiera darle un dinero. ¿Qué diablos es eso? O sea, Néstor Camarillo pudo haber dicho, me pidió su reelección con dinero y me negué. Pudo habérselo sacado de la manga, que no se lo hubiera creído. Pudo habérselo sacado de la manga. Pero no. Dijo que no le dio dinero porque ya no tiene. O sea, que si hubiera tenido, sí se lo da. Sino que ya no hay dinero. La mayoría de las personas que ven aquí ustedes son cargos honoríficos. Ay, cargos honoríficos, mis polainas. Esta ya se las he platicado muchas veces. Así es como los políticos se zafan de declarar el dinero. Lo sé porque trabajé en un partido político. No es secreto para los que quieran hacer un Pulitzer con eso. Lo he hecho desde hace mucho tiempo. Una estrategia que tienen los partidos políticos, sobre todo los locales, no digo que los nacionales no, pero los nacionales son más observados. Los locales te aplican esa de todas las personas que trabajan, lo hacen por amor al arte. Trabajan 24 horas por amor al arte. Porque hay gente que trabaja 24 horas. O sea, no tienen horario, ¿eh? O sea, uno de los trabajos o son por outsourcing, que muchos son por outsourcing, o sea, así es como lo justifican. El PRI o cualquier partido le paga a una empresa, les hacen la factura, los contratan por y los contratan por afuera. Entonces, el partido político no tiene una relación directa con las personas que trabajan, pero sí aparecen en sus videos, sí aparecen en las oficinas y ¿qué dice el PRI o qué dicen los partidos? No, es que lo hacen por amor al arte. Sí, o sea, le dedican toda su vida le dedican al partido, ahí trabajan más de una jornada laboral, sin horarios extra, ¿no? Pero lo hacen por amor al arte. Qué cosa tan bonita. Amor al arte, mis polainas. Pero ahí lo dice, entonces dice que por eso no. Y luego se pregunta Néstor Camarillo que por qué siguen perdiendo. O sea, Néstor Camarillo es el Alito de Puebla. Néstor Camarillo literal está enfocado en destruir al PRI y vaya que va bien. El PRI cada vez pierde más terreno, cada vez pierde más elección y por eso es que en Puebla les exigimos muchísimo a la izquierda, sobre todo Morena, ¿verdad? Porque el PRD, pues, un movimiento ciudadano. Vínculos con el crimen, híjole, para dar y regalar movimiento ciudadano. Por eso se le exige a Morena que sea faro de luz. Pero luego tienes a los de Morena, a los diputados, presumiendo pasarelas y luego justificándolas, diciendo, no, es que es un contenido de comedia. A millones les gustó el contenido. Sí, mi hija, a millones, pero a esos millones dale algo más que una pasarela y ve qué bonito se visten los diputados. Es la izquierda, hermana. Pero bueno, esa es otra historia. El asunto es que a veces sí me preocupa mucho, luego por eso sí volteo y digo, ¿y si me postulo? Luego veo las patrañas que hacen y digo, ¿y si me postulo? Luego me acuerdo de lo tedioso que es y digo, no, estamos bien así. Ahorita estamos bien de este lado. De todos modos, sí. De todos modos voy a hacer corajes, pero prefiero hacer corajes en libertad. En libertad que hacerlos en... No, compañera, no digas sí, compañera. Compañera, hago más militancia desde afuera sin ser militante que desde adentro. Pero es que sí, luego el PRI se pasa de su lancita, gente. Oh, sí. Néstor Camarillo. Seguro lo va a ver este video porque me siguen en X. Y lo voy a subir a X. Porque... Néstor. Gracias. No es lo único que voy a decir. Gracias. De verdad, gracias. Por seguir destruyendo al PRI. Es que esto es una joya. Yo solamente esperaría que esto se tomara como una confesión de complicidad con alguien vinculado al narcotráfico. Pero sí lo dijo, no lo pensó, sí lo dijo. Dice Raúl, no, me meto a comunicación social del gobierno federal. Dice Maple, yo sí me meto a político por todos. Eso sí, yo sí los apoyo. ¿Cuál? Piensas si me postulo y luego te acuerdas cuando estuviste en los partidos y te va la intención. Sí, luego me acuerdo de cuando trabajé ahí y dije, no estoy lista. Dice Manuel Garfio, Meme, tú tienes que ser senadora de nosotros los migrantes. Luego sí les andamos ayudando, luego sí les andamos dando más luz. Es que siento que hacemos más afuera que adentro. Neta. O sea, la verdadera razón por la que yo no he ni siquiera mostrado interés es esa, porque creo que hacemos mucho más desde afuera que desde adentro. Y además hay muchos otros perfiles que creo que tienen, no que hayan llegado antes y por eso la merezcan, sino creo que hay muchísimos perfiles que la pueden hacer
Ya, a ver, tengo 32 años, más tiempo hay, más preparación, todavía me falta mucho. Y todavía me falta, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer desde afuera. Creo que es muy, muy lindo. Canario, señorita periodista, ¿no quieres adoptar un canario? Somos lindos. No es albur, ¿verdad? No, porque tenemos a Silvestre, dile. No tenemos a Silvestre. Dice, no me vas a acabar sin hígado. Ajá. Sí, no. Más, un poquito más. Sí, ¿para qué? ¿Qué necesidad? Los corajes que haces aquí. Sí, luego te dicen que te tienes que alinear y no. No, a ver, le renuncio, exacto, que se alineen los astros. Yo soy como Mercurio retrógrado en eso. Sí, no, yo soy como Mercurio retrógrado. Soy como la luna llena de sangre. No. La luna de sangre. No, fíjate que soy como Mercurio retrógrado. Vengo a hacer un desastre. ¿Para qué? No, ¿qué necesidad? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya lo viví, ya en algún momento sí quiero entrarle, pero ahorita no. Hay gente mucho más talentosa, hay gente mucho más preparada. La neta, hay gente que le está luchando desde ahorita. Creo que a esos hay que impulsarlos y aparte hacemos mucho más afuera. Además es como un equipo, ¿no? O sea, unos juegan adentro y otros juegan afuera. Sí, unos juegan adentro y otros juegan afuera. Creo que se van sumando varios factores y creo que en este momento lo más importante es hacer la labor desde la comunicación. A ver, si no, yo no les estaría enseñando estas joyas de confesión que se están aventando. Pero la neta silbaría, Por eso les digo que soy como Mercurio retrógrado, porque no dejaría de hacer lo que estoy haciendo, así que dejemos de fútbol.